dar inicio con la oración. Vamos a estar con la oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos. Apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. ¿Algún tema en especial del libro del Evangelio o del libro de los Espíritus? Yo la verdad me iba a sugerir que tal vez leyéramos el libro de los medios. El libro de los medios. Últimamente se han buscado como muchas preguntas Ok. que se responden con ese libro. Ok. Entonces, ¿algún tema que esté relacionado al libro de los mediums? No, voy a comenzar a leerlo. A comenzar a leerlo. Perfecto, me parece. ¿Ya tienen a la mano el libro de los mediums? Nosotros pero ¿Perdón? Vamos a traer otro libro. Aquí hay uno, pero vamos a traer otro. Cómo no. Iniciamos con la introducción. Yo diría que sí. Exacto, porque estamos en el principio. ¿Ustedes leen o yo leo? Dale, ahora sí. Aquellos. sí, porque así asimilas un poquito. Dale. Sí. La introducción. Ok. Introducción. La experiencia nos confirma todos los días en esta opinión que las dificultades y las decepciones que se encuentran en la práctica del espiritismo tienen su origen en la ignorancia de los principios de esta ciencia, y estamos felices por haber constatado que el trabajo que hemos hecho para precaver a los adeptos contra los escollos de un noviciado ha producido sus frutos y que muchos han debido a la atenta lectura de esta obra el haber podido evitarlo. Un deseo muy natural entre las personas que se ocupan del espiritismo es el poder entrar por sí mismas en comunicación con los espíritus. Esta obra está destinada a facilitarles el camino, haciéndoles aprovechar del fruto de nuestros largos y laboriosos estudios, porque se tendría una idea muy falsa pensando que para ser experto en esta materia basta saber colocar los dedos sobre una mesa para hacerla girar o tener un lápiz para escribir. Se engañaría igualmente quien creyese encontrar en esta obra una receta universal e infalible para formar a los medios. Aunque cada uno contenga en sí mismo el germen de las cualidades necesarias para poderlo ser, estas cualidades no existen sino en grados muy diferentes, y su desarrollo proviene de causas que no dependen de ninguna persona el hacerlas nacer a voluntad. Las reglas de la poesía, de la pintura y de la música no hacen ni poetas, ni pintores, ni músicos de aquellos que no tienen el genio, guían en el empleo de facultades naturales. Lo mismo pasa con nuestro trabajo. Su objeto es indicar los medios de desenvolver la facultad mediúmnica, tanto como lo permiten las disposiciones de cada uno, y sobre todo dirigir el empleo de estas de una manera útil cuando la facultad existe. Pero eso no es el fin único que nos hemos propuesto.
Al lado de los medios propiamente dichos, hay la multitud que aumenta todos los días, de personas que se ocupan de las manifestaciones espiritistas. Guiarles en sus observaciones, señalarles los escollos que pueden y deben necesariamente encontrar en una cosa nueva, iniciarlas en la manera de tener relación con los espíritus, indicarles los medios de tener buenas comunicaciones. Tal es el círculo que debemos cubrir, bajo pena de hacer una cosa incompleta. Nadie quedará, pues, sorprendido al encontrar en nuestro trabajo noticias que de pronto podrán parecer extrañas. La experiencia demostrará su utilidad. Después de haberlo estudiado con cuidado, se comprenderán mejor los hechos de los que será testigo. El lenguaje de ciertos espíritus parecerá menos raro. Como instrucción práctica, no se dirige pues exclusivamente a los medios, sino a todos aquellos que están en disposición de ver y observar los fenómenos espiritistas. Algunas personas hubieran deseado que publicásemos un manual práctico muy sucinto, conteniendo en pocas palabras la indicación de los procedimientos que deben seguirse para entrar en comunicación con los espíritus. Piensan que un librito de esta naturaleza, pudiendo por lo módico de su precio circular con profusión, sería un poderoso medio de propaganda multiplicando los medios. En cuanto a nosotros, miramos tal obra como más nociva que útil, al menos por el momento. La práctica del espiritismo está rodeada de muchas dificultades y no está exenta de inconvenientes que solo un estudio serio y completo puede prevenir. Sería, pues, de temer que una indicación demasiado sucinta provocase experiencias hechas con ligereza, que podrían dar lugar a arrepentirse. Estas son cosas de las cuales no es conveniente ni prudente jugar, y creeríamos prestar un mal servicio poniéndolas a disposición del primer atolondrado que tomase como diversión en hablar con los muertos. Nos dirigimos a las personas que ven en el espiritismo un fin serio, que comprenden toda su gravedad y no hacen un juego de las comunicaciones con el mundo invisible. Habíamos publicado una instrucción práctica con el objeto de guiar a los medios. Esta obra está hoy agotada, y aunque se hizo con un fin eminentemente grave y serio, no la reimprimiremos, porque no la encontramos aún bastante completa para ilustrar sobre todas las dificultades que se pueden encontrar. La hemos reemplazado por esta, en la que reunimos todos los datos que una larga experiencia y un estudio concienzudo nos permitieron adquirir. Contribuirá, lo esperamos al menos, a dar al espiritismo el carácter grave que es su esencia y evitar que se vea en él un objeto de ocupación frívola de diversión. A estas consideraciones añadiremos una muy importante, que es la mala impresión que produce sobre las personas novicias o mal dispuestas. La observación de experiencias hechas ligeramente y sin conocimiento de causa, pues tienen el inconveniente de dar del mundo de los espíritus una idea muy falsa y de prestar un flanco a la burla y a una crítica muchas veces fundada. Por eso es que rara vez los incrédulos salen convertidos de estas reuniones y poco dispuestos a ver el lado grave del espiritismo. La ignorancia y la liviandad de ciertos medios han hecho más mal del que parece, en la opinión de muchas gentes. El espiritismo ha hecho grandes progresos desde algunos años, pero los ha hecho sobre todo inmensos desde que ha entrado en la vía filosófica, porque ha sido apreciado por personas ilustradas. Hoy día nos es ya un espectáculo. Es una doctrina de las que ya no se ríen las que no se mofaban de las mesas giratorias. Los que se mofaban de las mesas giratorias, perdón. Poniendo nuestros esfuerzos en dirigirle y mantenerle en este terreno, tenemos la convicción de conquistarle más partidarios útiles que provocando, de cualquier modo, manifestaciones de las cuales se podría abusar. Todos los días tenemos la prueba de eso por el número de adeptos que ha hecho la sola lectura del libro de los espíritus. Después de haber expuesto en el libro de los espíritus la parte filosófica de la ciencia espírita, damos en esta obra la parte práctica para uso de aquellos que quieran ocuparse de las manifestaciones, ya para sí mismos y ya para darse cuenta de los fenómenos que pueden ser llamados a presenciar. En ella verán los escollos que se pueden encontrar y tendrán así un medio de evitarlos. Estas dos obras, aunque
en continuación la una de la otra, son hasta cierto punto independientes. Pero el que quiera ocuparse seriamente del asunto, diremos que lea desde luego el libro de los espíritus, porque contiene los principios fundamentales, sin los cuales ciertas partes de esta obra serían tal vez difícilmente comprendidas. Mejoras importantes fueron introducidas en esta segunda edición, que es mucho más completa que la primera. Ha sido corregida con un cuidado muy particular por los espíritus, que han añadido un número muy grande de observaciones y de instrucciones del más alto interés. Como todo lo han revisado y lo han aprobado o modificado a su gusto, se puede decir que esta edición es en gran parte su obra, porque su intervención no se ha limitado a algunos artículos firmados. No hemos indicado los nombres, sino cuando estos nos ha parecido necesarios para caracterizar ciertas citas un poco extensas, como emanadas de ellos textualmente. De otro modo, nos hubiera sido necesario citarlos casi en cada página, notablemente en todas las respuestas hechas a las preguntas propuestas, lo que no nos ha parecido útil. Los nombres, como se sabe, importan poco en semejante materia. Lo esencial es que el conjunto del trabajo responda al fin que nos hemos propuesto. La acogida hecha a la primera edición, aunque imperfecta, nos hace esperar que ésta no lo será con menos favor. Como hemos añadido en ella muchas cosas y muchos capítulos enteros, hemos suprimido algunos artículos que tenían doble colocación, entre otros la escala espírita que se encuentra ya en el libro de los espíritus. También hemos suprimido del vocabulario lo que no entraba especialmente en el cuadro de esta obra, y que se haya sustituido con utilidad por cosas más prácticas. Por otra parte, como este vocabulario no era bastante completo, lo publicaremos más tarde por separado bajo la forma de un pequeño diccionario de filosofía espírita. Solo hemos conservado las palabras nuevas o especialmente relativas al objeto del que nos ocupamos. Muchas gracias. Coca, nuestro instructor. Yo creo que aquí nos están diciendo de una manera general y panorámica la seriedad de esta obra, ¿verdad? Que no es precisamente para una persona atolondrada, como nos indica, sino es una persona seria que realmente quiere establecer o estudiar cuáles son los mecanismos y cuáles son las leyes a través de los cuales se puede, y los códigos también, que pueden darse en una comunicación con los espíritus, ¿no? Entonces, para poder comprender de una mejor manera, nos dice aquí también que es preferible haber leído el libro de los espíritus, que contiene la parte filosófica. Pero no obstante, si no se ha leído, sí se puede entender la mayor parte de esta obra. Muchas gracias. De hecho, hay algo que me parece interesante porque cada vez ellos lo aclaran, ¿va? Que esto no se realiza con el fin de divertirse. Por ejemplo, la Ouija. Ah, sí. O sea, o Charlie Charlie, que literal era lo mismo, poner un lápiz, o sea, dos lápices y poner sí, sí, no, no. Y supuestamente decía Charlie Charlie, entonces ahí y él supuestamente movía el sí, así va. También algo que, si se dan cuenta, ahí dice no tenemos nombre. O sea, nosotros somos los que les ponemos el nombre. Y ellos muchas veces se presentan con un nombre porque para nosotros es necesario saber quién es el que nos está haciendo la comunicación. Ajá. Sí, porque cambia el nombre con cada existencia, ¿no? ¿Verdad? Ajá. De hecho, eso se menciona en nuestro hogar. Creo que era Lucius, el como gobernador, no sé qué era él, pero él dice que en un tiempo él fue César, dada al César lo que es de César. O sea, él fue conocido como César, pero se presentó como Lucius, el chavo de nuestro hogar. Sí, pues. Y de hecho, también lo que estaban comentando ustedes, manifiesta que antes de que naciera a luz el libro de los medios, hubo una pequeña publicación práctica de las formas como se desarrollaba la mediunidad, pero que era muy pequeño y que tuvieron que dejar de circular porque querían que fuese, como aquí manifiesta, más filosófico, que tuviese más contenido de soporte, que
Hay algunos que les gustaría que fuera de una forma resumida la divulgación de la forma como se desarrolla el medio, para que de esa manera se desarrollen con más rapidez. Entonces ahí es donde nos manifiesta que sí, pudiese ayudar en la divulgación, pero no significa que va a orientar correctamente. Por eso es que dejaron de publicar, según entendí, esa parte. Y que es sumamente importante un estudio serio para poder, como bien decían, Coca, con respecto al libro de los espíritus, para poder tener un soporte, y que en el libro de los espíritus está la escala espírita de cómo se desarrollan o cómo está clasificada cada una de las escalas de los espíritus, o los niveles en donde nos encontramos todos. Sí, de hecho, esa parte me pareció también, como tú decís, interesante, ¿verdad? Porque, o sea, yo la verdad, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo me lo hubiera imaginado así como que paso 1 para hacer uno, paso 2, consiga muy... Sí, prácticamente, ajá, en ese punto, ajá. O sea, acá yo me lo hubiera tomado como juego, o sea, y por eso creo que también lo sacaron, porque, o sea, es que sí, o sea, una cosita así, una cosita súper chiquita para hablar de algo tan amplio, la verdad es que yo no le tomaría bastante importancia, o sea, sería como un manual lo de la Wicca, ¿va? Uno cómprela. Que fue como lo que le pasó a Hipólito León Denis Arribail en su momento, cuando fue invitado por Madame Plaismont, y donde él veía la comunicación, se daba cuenta de las respuestas inteligentes. Entonces mencionaba de una forma muy seria que no tenía cerebro la mesa, y que había una causa inteligente, más solamente se veían los efectos. Entonces eso es lo que a él le interesó grandemente. Ajá. Y creo que por eso fue que empezó el estudio, ¿no? Porque él decía que tenía que haber algo que los moviera, o sea, porque él se fue a meter a los teatros y lo hacían con imanes, ponían el bastón encima y lo subían, ¿va? Pero los que sucedían, digamos, en restaurantes o lugares así, no tenían nada que sea de magnetismo. Y además de eso, este libro nos indica los peligros de jugar la Ouija y de jugar Charlie Charlie, ¿verdad? Aunque fue escrito hace más de 100 años, estos juegos y los otros que podamos surgir, ¿verdad? Siempre tendientes al mismo objeto. Y aquí nos dice cuál es la problemática que puede darse al estar jugando de esta manera en este libro. Sí, Juan. Eso esclarece bastante, ¿no? Sí, una forma de introducción es bastante aclaratoria en muchos puntos, para poder estar preparados a que vamos a profundizar en el tema, y también la importancia del desarrollo mediúnico para beneficio de servicio, ¿verdad? Exacto. Si gustan, continuamos. Excelente. ¿Y usted ahora, René? No. No. Primera parte, nociones preliminares, capítulo 1. ¿Hay espíritus? Sí, me dicen. La duda concerniente a la existencia de los espíritus tiene como primera causa la ignorancia de su verdadera naturaleza. Se les figura generalmente como seres aparte de la creación y cuya necesidad se demostrada. Muchos solo los conocen por los cuentos fantásticos que han oído desde la cuna, poco más o menos como se conoce la historia por las novelas. Sin investigar si esos cuentos, separados los accesorios ridículos, se apoyan sobre un fondo de verdad, solo les impresiona lo absurdo. No quieren tomarse el trabajo de quitar la corteza amarga para descubrir la almendra y rebuscar en todo. Como hacen en la religión los que por ver ciertos abusos todo lo confunden en la misma reprobación. Cualquiera que sea la idea que forme de los espíritus, esta creencia está necesariamente fundada sobre la existencia de un principio inteligente fuera de la materia, y es incompatible con la negación absoluta de este principio. Tomando pues nuestro punto de partida en la existencia, la supervivencia y la individualidad del alma, de lo que el espiritualismo es la demostración teórica y dogmática,
el espiritismo, la demostración patente, hagamos por un instante abstracción de las manifestaciones propiamente dichas. Y raciocinarlo por inducción, veamos a qué consecuencias llegaremos. Desde el momento que se admite la existencia del alma y su individualidad después de la muerte, es menester también admitir, primero, que es de naturaleza diferente del cuerpo, pues una vez separada de este no tiene ya sus propiedades. Segundo, que goza la conciencia en sí misma, puesto que se le atribuyen la alegría o el sufrimiento. De otro modo sería un ser inerte, y tanto valdría para nosotros no tenerla, admitirlo esto. El alma va a alguna parte, ¿en qué se convierte y a dónde va? Según la creencia común, va al cielo o al infierno. Pero ¿dónde está en el cielo y el infierno? Se decía en otro tiempo que el cielo estaba arriba y el infierno abajo. Pero, ¿qué es lo que está arriba o abajo en el universo desde que se conoce la redondez de la Tierra? El movimiento de los astros que nace de que lo que es arriba en un momento dado venga a hacerlo abajo en 12 horas. Lo infinito del espacio en el cual la mirada se sumerge en distancias inconmensurables. Es verdad que por lugares bajos se entienden también las profundidades de la Tierra, pero ¿qué han venido a hacer esas profundidades desde que se han negociado por la geología? ¿Qué se han hecho estas esferas concéntricas llamadas cielo de fuego, cielo de las estrellas, desde que se sabe que la Tierra no es el centro de los mundos, que nuestro mismo Sol no es más que uno de los millones de soles que brillan en el espacio, y que cada uno de ellos es el centro de nuestro organismo planetario? ¿Qué importancia tiene la Tierra perdida en esta inmensidad? ¿Por qué privilegio injustificable este grano de arena imperceptible que no se distingue por su volumen ni por su posición, ni por un objeto particular? ¿Estaría solo en él el poblado de los seres racionales? La razón rehúsa admitir esta inutilidad del infinito, y todos nos dicen que esos mundos están habitados. Si están poblados, suministran pues su contingente al mundo de las almas. Pero repetimos, ¿qué pues su contingente? ¿Qué es de estas almas, puesto que la astronomía y la geología han destruido las moradas que les estaban señaladas, y sobre todo desde que la teoría tan racional de la pluralidad de los mundos las ha multiplicado hasta el infinito? La doctrina de la localización de las almas, no pudiendo ponerse de acuerdo con los datos de las ciencias, otra doctrina más lógica les señala por dominio, no un lugar determinado y circunscrito, sino el espacio universal. Es todo un mundo invisible en medio del cual vivimos, que nos circuye y nos rodea sin cesar. ¿Hay en esto una imposibilidad, alguna cosa que repugne a la razón? De ningún modo. Todo nos dice al contrario, que no puede ser de otra manera. Pero, entonces, ¿qué vienen a hacer las penas y las recompensas futuras y a esos lugares especiales? Observad que la incredulidad respecto a esas penas y recompensas generalmente es provocada porque se les presenta con condiciones inadmisibles, pero decide en lugar de esto que las almas sacan su dicha o su desgracia de sí mismas, que su muerte está subordinada a su estado moral, que la reunión de las almas simpáticas y buenas es una fuente de felicidad, que según su grado de depuración penetran y ven cosas que se borran ante las almas groseras, y todo el mundo lo comprenderá sin trabajo. Decir además que las almas solo llegan al grado supremo por medio de los esfuerzos que hacen para mejorarse, y después de una serie de pruebas que sirven a su depuración. Que los ángeles son las almas que han llegado al último grado, al que todos pueden alcanzar con buena voluntad. Que los ángeles son los mensajeros de Dios encargados de velar en la ejecución de sus designios y designios en todo el universo, que son dichosos de estas misiones gloriosas, y daréis su felicidad un fin más útil y más atractivo que el de una contemplación perpetua, que no sería otra cosa que una iniquidad perpetua. Decide en fin que los demonios no son otros que las almas de los malvados, todavía no depuradas, pero que pueden llegar a serlo como las otras, y esto parecerá más conforme a la justicia y a la bondad de Dios, que a la doctrina de seres creados para el mal y perfectamente dedicados a él. He aquí, repetimos, lo que la razón más severa, la lógica más rigurosa, en una palabra, el buen sentido, pueden admitir. Las almas que vuelan en el espacio son precisamente lo que se llaman espíritus,
Los espíritus no son pues otra cosa que las almas de los hombres despojadas de su envoltura corporal. Si los espíritus fuesen de esa parte, su existencia sería más hipotética. Pero si admitimos que hay almas, es necesario también admitir los espíritus que no son otros que las almas. Si se admite que las almas están por todas partes, es necesario admitir igualmente que los espíritus están por todos. No se podría, pues, negar la existencia de los espíritus sin negar la de las almas. Esto no es verdad, sino una teoría más racional. Esto no es, en verdad, sino una teoría más racional que la otra. Pero ya es mucho una teoría que no contradiga ni a la razón ni a la ciencia. Si además está corroborada por los hechos, tiene para ti la sanción del razonamiento y de la experiencia. Estos hechos nosotros los encontramos en el fenómeno de las manifestaciones espiritistas, que son así la prueba patente de la existencia y de la supervivencia del alma. Pero para mucha gente, su creencia no va más allá. Admiten la existencia de las almas y como consecuencia la de los espíritus. Pero niegan la posibilidad de comunicarse con ellos. Por la razón, dicen que seres inmateriales no pueden obrar sobre la materia. Esta duda está fundada sobre la ignorancia de la verdadera naturaleza, de los que se les considera sin razón como seres abstractos, vagos e indefinidos, lo que no es así. Figurémonos desde luego al espíritu en su unión con el cuerpo. El espíritu es el ser principal, puesto que el ser pensador y superviviente el cuerpo no es. Por consiguiente, más que un accesorio del espíritu, una envoltura, un vestido que deja cuando está usado. Además de esta envoltura material, el espíritu tiene una segunda, semimaterial, que le une a la primera. En la muerte, el espíritu se despoja de esta, pero no de la segunda, a la que nosotros damos el nombre de perispíritu. Esta envoltura semimaterial que afecta la forma humana constituye para él un cuerpo fluídico, vaporoso, pero que por ser invisible para nosotros en su estado normal, no deja de poseer algunas de las propiedades de la materia. El espíritu no es, pues, un punto, una abstracción, sino un ser limitado y circunscripto, al cual solo falta ser visible y palpable para parecerse a los seres humanos. ¿Por qué no obraría sobre la materia? ¿Por qué su cuerpo es fluídico? Pero no es entre los fluidos más ramificados los mismos que se miran como invulnerables. La electricidad, por ejemplo, que el hombre encuentra en sus más poderosos motores. ¿Es que la luz imponderable no ejerce una acción química sobre la materia ponderable? Nosotros no conocemos la naturaleza íntima del perispíritu, pero supongámosle formado de materia eléctrica o de otra tan sutil como esta. ¿Por qué no tendría la misma propiedad siendo dirigida por una voluntad? Sí. La existencia del alma y la de Dios, que son consecuencia una de la otra, siendo la base de todo el edificio. Antes de entablar alguna discusión explícita, importa asegurarse si el interlocutor admite esta base. Si a estas preguntas, ¿creéis en Dios? ¿Creéis tener un alma? ¿Creéis en la supervivencia del alma después de la muerte? Responde negativamente, o si dice simplemente yo no sé, querría que fuese así, pero no estoy seguro de ello, lo que las más veces equivale a una cortez negativa, disfrazada bajo una forma menos explícita, a fin de no chocar muy bruscamente lo que él llama preocupaciones respetables. Sería tan inútil ir más allá, como el pretender demostrar las propiedades de la luz al ciego que no las admitiese, porque en definitiva las manifestaciones espiritistas no son otra cosa que los efectos de las propiedades del alma. Con aquel es necesario seguir otro orden de ideas si no se quiere perder el tiempo. Si se admite la base no a título de probabilidad, sino como cosa segura, incontestable, la existencia de los espíritus se deduce naturalmente. Resta ahora la cuestión de saber si el espíritu puede comunicarse al hombre, esto es, si puede hacer con él intercambio de pensamientos, y por qué no. ¿Qué es el hombre sino un espíritu encarcelado en un cuerpo? ¿Por qué el espíritu libre no podría comunicarse con el espíritu en prisión, como el hombre libre con el que está entre cadenas? Desde luego que admitís la supervivencia del alma. ¿Es racional no admitir la supervivencia de los afectos, puesto que las almas están por todas partes? No es natural el pensar que la de un ser que nos ha amado durante
su vida venga cerca de nosotros, que desee comunicarse y que se sirva para esto de los medios que están a su disposición. Durante su vida no obraba sobre la materia de su cuerpo, no era ella quien dirigía sus movimientos. ¿Por qué? Pues después de su muerte, de acuerdo con otro espíritu ligado a un cuerpo, no tomaría este cuerpo vivo para manifestar sus pensamientos. Como un mundo puede servirse de uno que hable para hacerse comprender. Hagamos por un instante abstracción de los hechos que para nosotros hacen la cosa incontestable. Admitámoslos a título de simple hipótesis. Digamos que los incrédulos nos prueben, no por una simple negativa, porque su dictamen personal no puede hacer ley. No. Sí. Sino por razones perentorias. Y eso no puede ser. Nosotros nos colocaremos sobre su terreno, y puesto que quieren apreciar los hechos espiritistas con ayuda de las leyes de la materia, que tomen por consiguiente en este arsenal alguna demostración matemática, física, química, mecánica y fisiológica, y prueben por A más B, partiendo siempre del principio de la existencia y supervivencia del alma. Primero, que el ser piensa en nosotros durante la vida. Que el ser que piensa. Que el ser que piensa en nosotros durante la vida no debe pensar más después de la muerte. Segundo, que si piensa no debe pensar más en los que ha amado. Tercero, que si piensa en aquellos que ha amado no debe querer ya comunicarse con ellos. Cuarto, que si puede estar por todas partes no puede estar a nuestro lado. Quinto, que si está a nuestro lado no puede comunicarse con nosotros. Sexto, que por su envoltura fluídica no puede obrar sobre la materia inerte. Séptimo, que si puede obrar sobre la materia inerte, no puede obrar sobre un ser animado. Octavo, que si puede obrar sobre un ser animado, no puede dirigir su mano para hacerlo escribir. Noveno, que pudiendo hacerlo escribir, no puede responder a sus preguntas y transmitirle su pensamiento. Cuando los adversarios del espiritismo nos hayan demostrado que esto no puede ser, por razones tan patentes como aquellas por las cuales Galileo demostró que no es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, entonces podemos decir que sus dudas son fundadas. Desgraciadamente, hasta este día toda su argumentación se resume en estas palabras. Yo no creo, luego esto es imposible. Nos dirán sin duda que toca a nosotros probar la realidad de las manifestaciones. Nosotros se las probamos por los hechos y el raciocinio. Si no admiten ni lo uno ni lo otro, si aún niegan lo que ven, corresponde a ellos el probar que nuestro raciocinio es falso y que los hechos son imposibles. Gracias. Gracias, René. Estamos en la primera parte, nociones preliminares, capítulo 1, hay espíritus, y nos van dando a conocer estos puntos. ¿Y tú quieres hacer algún comentario, Betty? No, pero sí, me pareció muy interesante y quiero felicitar a Andrea por haber tomado la iniciativa que tocáramos otros libros y estudios. Excelente. De hecho, a mí sí me gustaría comentar que, o sea, en el ítem 6, en la página 16 dice: nosotros nos colocaremos sobre su terreno, y puesto que quieren apreciar los hechos espiritistas con ayuda de las leyes de la materia, que tomen por consiguiente en este arsenal alguna demostración matemática, física, química, mecánica y fisiológica. Esto me pareció interesante porque aquí lo aclaran perfectamente, que tomen por base las leyes de la materia. Sí, de la materia. Es algo que no pueden probar porque es un mundo inmaterial. O sea, me pareció bien atinado en la respuesta, porque no es como... Digo que es un científico, Ajá. es un pedagogo el que lo está narrando, que también versa en otras ciencias, ¿verdad? O sea, en las ciencias. Y entonces, a lo más lógico y razonable, ¿verdad? Bueno, matemática, física, química, mecánica y fisiología, que lo demuestren. Demuestren que no es posible, ¿verdad? Con estos patentes. Y los ítems, y las reglas que dan, digamos, son un poco contradictorias. Porque, digamos, que si piensa, que el ser que piensa en nosotros durante la vida no debe pensar más después de la muerte. Va a ir segundo. Que si piensa, no debe pensar más en los que ha amado. 3. Que si piensa en aquellos que ha amado, no debe querer ya comunicarse con ellos. O sea, es como, te vas diciendo como sí y no. Pero las probabilidades. Ah, ya. O sea, por uno sí. La primera posibilidad, que el ser que piensa en nosotros durante la vida no debe pensar más después de la muerte.
es una opción, ¿verdad? Ajá. Eso es, si no piensa después de la muerte, ahora. Eso es como que la vida termina así con la muerte, digamos. Te va llevando en forma racional, te va llevando hacia, como es a través de qué, pues que aunque no es preguntas, porque la mayéutica, ¿se acuerdan de la mayéutica? Pero es a través de preguntas y respuestas que eran los griegos que iban llegando a una individualización. Como el libro de los espíritus. Entonces aquí en lo general están bajando, ¿cómo se llama?, a poder una facultad. O sea, dice primero, que el ser que piensa en nosotros durante la vida no debe pensar más de la muerte, ¿no? Si eso es cierto, ¿no? Entonces no se cumple la siguiente premisa. Ya. No se cumple si esa premisa, por ejemplo, si logran probar esa premisa, la siguiente ya no va. Ahora, pero si no la hacen, pero si tienen no que se probar prueba, la siguiente. entonces la siguiente dice que si piensa no debe pensar más que los que amamos. Pero, o sea, que si piensa, entonces como que dice que los olvide, que prueben eso, ¿no? Ahora dice que si piensa que los que amamos no debe querer ya comunicarse con ellos. ¿Cómo lo ves, tío Valo? Cabalmente lo que estabas manifestando, porque están haciendo como una forma de filosofando, ¿verdad? Analizando en ese sentido. En el cuarto, si se dan cuenta, dice que si puede estar por todas partes, no puede estar a nuestro lado. Eso no es comprensible si nosotros nos amamos como familia o amamos a otros y hemos tenido ese cariño, ese afecto, y cuando ya partimos ya no podemos estar al lado de esos seres queridos. Y por eso lo que estaba comentando Andrea en esa parte, que sí es interesante, en el ítem 6, en cuanto a la demostración matemática, física, química, mecánica y fisiológica, porque como es inmaterial, entonces no es posible comprender, y por eso mismo los científicos manifiestan que no es posible tener la comprobación de la supervivencia del espíritu. ¿Por qué? Porque no es palpable, según ellos. Pero acá nos da a conocer puntos para que podamos nosotros analizar y cabal, como su título indica, ¿hay espíritus? ¿Quieres comentarlo? Que esto es prácticamente, ¿cómo se llama?, usar los argumentos que son argumentos científicos, pero científicos materialistas. Entonces, lógicamente aquí no se va a encontrar una coherencia con el pensamiento de que sabemos que existe lo invisible y lo oculto, solamente. Gracias, Pepe. Sí, de hecho, justamente eso estaba viendo en sociales, porque en los inicios digamos, cuando era la religión y la ciencia se creó para comprobar la existencia de Dios, pero como es algo inmaterial, automáticamente no existe. O sea, eso era en los orígenes, ¿verdad? Entonces, por eso es que la iglesia y la ciencia no han sido como que muy amigas desde sus orígenes, pero últimamente se ha buscado la forma como de complementarse. Porque, o sea, si los científicos se pusieran a investigar así el origen de todo, se quedarían locos. Porque, o sea, digamos, ellos no pueden decir el árbol, por ejemplo, ¿va? Pueden decir el origen de un edificio, que las partículas que cada átomo, porque ahora ya lo ven hasta ese nivel, han estado en cohesión para hacer algo sólido, ¿va? Entonces no pueden decir lo mismo de un árbol, porque, o cuando hubo agua, digamos, en el ambiente. Ellos lo describen de la forma científica, como que los minerales empezaron a aparecer en la Tierra, ¿va? Pero ¿por qué empezaron a aparecer esos minerales? Tienen que subir más la escala, o sea, ver en el espacio y así. Entonces eso es lo que me parece como interesante, porque siempre han como que buscado la forma de buscar a Dios, digamos, pero lo hacen desde el campo material, porque siempre ven como que las partículas y todo eso, pero es algo que nosotros podemos tocar, ver y cosas así. No es como el mundo aquí, por eso aquí nos dicen, más con ayuda de las leyes de la materia, y aquí es donde entra la química también, porque aquí es donde ven todo así como a nivel microscópico. Algo que llama la atención es de que cuando se hizo estos libros, se empezaron a manifestar varios espíritus con sonidos y todo para hacerse conocer.
Y ahora, como está la tecnología actual, si se dan cuenta, han podido grabar las sombras, han podido grabar su perispíritu, se puede decir, porque ellos lo permiten. Porque si no lo permiten, nosotros no lo pudiéramos ver. Thank you. Adelante. A mí me gustaría, o sea, me pareció interesante, ¿va? De que, o sea, que si uno le dice y el otro que no, pero, o sea, de una manera, sí, o sea, no cortante, como, no, así va, sino, o sea, uno ya no debe intentar, porque todavía ese espíritu no está preparado para recibir la verdad. Entonces, o sea, que no podemos forzarlo, porque puede ser lindo albedrío, o sea, si ellos no tienen la voluntad de, o por lo menos no han llegado a esa etapa donde ya uno ve todo eso, uno no puede forzarlos, no puede, por ejemplo, uno no puede hacer que un niño corra antes de gatear. Entonces, también, o sea, otra cosa es que acá dice, espérate, ¿cómo dice? En la página 14 dice, esto no es en verdad sino una teoría más racional que la otra, pero ya es mucho una teoría que no contradiga ni a la razón ni a la ciencia, y además está corroborada por los hechos y tiene para ti la noción del razonamiento y de la experiencia. Pues aquí quería aclarar que, o sea, en eso que dice que no hay una teoría de que no involucre ni a la ciencia ni a la ciencia ni a la razón, me fui ahí no vas a decir, o sea, indica que, o sea, si lo toman de punto literal pueden decir que la razón sería el analizarlo, el punto científico, pero no se refiere a eso, sino, por lo que yo entendí, se refiere a que, o sea, tenemos que entenderlo desde un punto más allá, no solo, como dice Andrea, o sea, no solo quedarse ahí de la parte material, sino, o sea, analizarlo por eso. Bueno, o sea, sí, ¿verdad? Y, o sea, también abajo en una parte decía de que las personas, o sea, cuando veían un espíritu o tenían una presencia de él, ahí de un hermano, lo que hacían era que se asustaban, que se maravillaban por diversas cosas, porque o sea, en las formas que se los enseñaron fueron de fantasías, cuentos y en las películas de terror. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Que, o sea, imagínense, alguien pero muy miedoso, y te cae, yo qué sé, una escoba, algo, no sé, algo pasa, literalmente se va a asustar un montón. ¿Por qué? Porque las películas de terror lo que hacen es enseñarnos, no la verdad, sino lo que, o sea, una parte de la fantasía, digamos, porque si hay espíritus mal, o sea, que tratan de hacerle mal al próximo, pero no tan así, y tampoco porque no es muy permitido, o sea, que yo sepa. Y también, por ejemplo, o sea, puede ser que alguien se quiera comunicar contigo, que sea alguien que, por ejemplo, ahorita en COVID, por el COVID muchas personas murieron. Puede ser que algún desencarnado haya recordado a su familia y quiso comunicarse con ellos. O sea, pero en cambio, por lo mismo que nos educan de la ignorancia, o sea, nosotros lo que hacemos es que si pensamos en eso, pensamos en algo que es irreal, que puede ser casualidad, o nos preguntamos demasiado. ¿Por qué? Porque no tenemos no nos adentramos a investigar, nos quedamos con la ignorancia que nos enseñan. Y, o sea, después, o sea, me gustó que con la razón contaron la ciencia para, o sea, debatirle ahí al otro en su materia. O sea, es que en la programación, por ejemplo, uno programa, por ejemplo, y tal cosa pasa, tú pones true o false. Entonces eso significa que lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero si sí lo hace, le tienes que cambiar ahí el argumento, ¿verdad? Y a eso va, entonces como le tienes que ir cambiando para que se le quede bien definido y ya no lo pueda debatir. O sea, no me gustó y eso. No sé si me entendieron. De hecho, a mí me gustaría comentar una parte, ¿va? Cuando decía que no podemos saber historia por una novela. Ajá. Eso me pareció bien atinado, porque, digamos, estoy viendo una serie de la historia china. Y como que, ay, qué interesante que la dinastía, que no sé qué, y tal cosa, ¿va? Pero es una serie. O sea, yo no puedo afirmar si sí o no. O sea, es como, ajá, va, entonces es como bien interesante. Va, y la otra cosa es que, digamos, hay un youtuber que su canal se llama Hola, soy Germán. Él hizo un video donde decía qué pasaría si pudiéramos ver a los fantasmas, ¿verdad?
Entonces primero hizo el video así como que alguien moviendo las cosas, ¿va? Y la persona, ¡ay, ayuda! Y estaba asustada, ¿va? Y después aparece la misma toma, pero ya pudiendo ver al fantasma, digamos, ¿va? Y el chavo todo tranquilo y el otro como, men, estás haciendo el ridículo, ya, tranquilo, o sea, como, o sea, el video fue hecho con fines para entretenimiento, pero analizando la profundidad tiene razón, nos asustamos de lo que no podemos ver. Carlos. Excelente, y digamos, y continuando también así con lo que estaban comentando ustedes, esto es como un reto, ¿verdad? Es un reto que se está, estos 9 postulados que estamos los últimos, ¿verdad? Es un reto que se le está haciendo a los adversarios del espiritismo, ¿verdad? Que lo demuestren, ¿verdad? A través de la ciencia, esto, que esos postulados, por ejemplo, a través de la matemática o la física, por ejemplo, que eso es imposible, ¿verdad? A través de esas fórmulas, y si lo demuestran, entonces dice que serán fundadas sus razones, y las dudas son fundadas, pero si no, y que tiene que ser esta patente, como decía Galileo, ¿verdad? Sin embargo se mueve. Exacto, ¿no? No solamente yo no creo, no, esto es imposible, ¿no? Esto es solo negarlo porque no quiero creerlo, no quiero pensar que las cosas son así, ¿verdad? Y efectivamente, como lo que estabas comentando, si yo ya puedo entender y conocer la naturaleza de los seres que están a mi alrededor, entonces ya no voy a temerles tanto como les hubiese temido si hubiese creído que fuera un fenómeno sobrenatural, como bien decía René, ¿no? Entonces, porque no sé qué puede hacer, será que me puede levantar y me puedes llevar hasta las nubes y me lleva a otro lugar, me transporta, ¿ah? Entonces todo eso... O te va a poseer y te va a matar en la noche. Exacto. Y todo eso que estás diciendo tú, te lo explican en estos libros, ¿verdad? ¿Qué puede suceder? ¿Qué no puede suceder? ¿Verdad? Entonces los temores se van disipando, como decía Jesús, ¿verdad? La verdad os hará libres. Entonces, si mal no recuerdo, creo que él era el que decía eso. Entonces, vemos que precisamente ese conocimiento el que nos va haciendo a nosotros tener más libertad de raciocinio y no ser de esos seres atolondrados. Bueno, si lo dice fulano de tal, entonces vamos a creerle, ¿verdad? Si tenemos que estudiarlo, ver cómo se llama, si es posible o no, ¿verdad? A través, como dicen aquí los hermanos, de la lógica y la razón. Ahora la cuestión es que aquí hay una lógica tan aplastante y tan fuerte que entonces uno termina aceptando ese tipo de razonamientos, porque parece mucho más lógico que simplemente que se niega. ¿Por qué? Porque me da la gana. Sí, porque no quiero, ¿verdad? Entonces son razonamientos que generalmente hay muchas personas que lo tienen así porque no les interesa indagar más de allá y quieren mantenerse ignorantes en ese sentido, ¿no? Y están en su libre albedrío, ¿no? No quieren ver su vida en ese sentido, están sobre qué estaba comentando. De que no se puede hacer daño, de que no se explicaba el miedo. Exactamente, o sea, sí, porque efectivamente mientras yo voy conociendo más qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿verdad? Y voy conociendo las leyes a través de las cuales se desenvuelve y me dicen los procedimientos que tienen que darse, pues eso me ayuda, ¿verdad? Porque entonces ya, por ejemplo, ya no hay, y se tiene un interés serio, como nos dice aquí la lectura, ¿no? Entonces ya por ejemplo, me voy ¿a qué sería? No abstraer, sino ya no voy a utilizar mecanismos para poder comunicarnos con espíritus que no son los indicados. Por ejemplo, la Ouija, por ejemplo, ese Charlie, ¿verdad? Que precisamente por el objeto que tienen, ¿verdad? Que son, ¿cuál es el Charlie, perdón? ¿Cómo? ¿Cuál es el Charlie? Mira, pones 2 lápices en forma de cruz. Y, o sea, pero en una hoja que está dividida en 4 casillas. En diagonal pones no y no, y en la otra diagonal sí y sí. Pues entonces tú dices, por ejemplo, Charlie, estás ahí, y si los lápices, o sea, el lápiz de arriba se cruza para donde dice sí, significa que se está. Y solo puedes responder preguntas de sí o no. Ajá, por ejemplo, me quieres hacer daño, y se mueve para un sí,
Ya. ¿no? Gracias. O sea, más o menos como un preguntas y respuestas, pero más simple que Wicca. Sí, pues. Pero no deja de ser. De hecho, mi clase lo hizo. Sí, mi clase también a mí me regañaron, yo ni me interesa que me regañaron. Sí, o sea, es por la misma curiosidad, ¿verdad? Y es bueno ser curioso, pero hay que entender, tener los elementos, ¿verdad? Para poder ver en qué estás curioseando, ¿verdad? Porque de repente yo estoy curioseando y de repente hay una dinamita, le voy a prender fuego a ver qué pasa, ¿verdad? Y me morí, ¿verdad? Ahí te voy a campear. Exacto, entonces hay que tener mucho cuidado. Es un buen motor la curiosidad, ¿verdad? Pero hay que también saber en qué medio se está manejando uno para no ser uno. ¿Cuál es la palabra? De hecho, hay una frase que dice, la ciencia solo es la curiosidad divirtiéndose. Sí. Sí. A mí me gustaría agregar algo. Pues, o sea, con eso de que ustedes dicen ahí de que no se puede... Ya nos demostraron de que vamos a debatirle a alguien ahí, que, o sea, alguien que sí se quiere debatir ahí de que no existe. Ahí va. O sea, pues, ahorita me recordé de los que tratan de probar los trucos de magia. Literalmente ellos, o sea, tuvimos el ejemplo a Vilma, una de la serie Scooby-Doo. Esa ya siempre le encontraban lo que hacían, jamás era algo paranormal, digamos. Jamás era un espíritu. Sí, o sea, digamos, por ejemplo, hay personas que a eso de las mesas giratorias pensarían que hay un hilo invisible de esos de mago que ha de estar moviendo la mesa o que tiene magneto. Pero, o sea, eso es porque la gente trata de encontrar una razón a lo que ellos entienden. No quieren expandir sus horizontes. O sea, más o menos eso, porque, o sea, por ejemplo, a los trucos, uno, cuando ve un truco de magia, o sea, uno se maravilla, ¿verdad? O sea, es como, ¿a qué nivel? ¿Cómo hizo eso? Pero, o sea, hay personas que en vez de eso, o sea, digamos que buscan la razón. Está bien buscarle cómo se hizo y todo, pero, o sea, no se divierten, no buscan el sentir la alegría, sino lo que buscan es opacar al otro demostrando que no era verdad. Cuando ya se sabe que no era verdad, solo que uno disfruta, no trata de buscar el porqué, digamos. Ya. Sí. De hecho, desde ese punto de vista se puede aplicar a lo que nos decían de los ítems primero, segundo, tercero y así, ¿va? Porque eso es lo que la gente quiere demostrar, que no es cierto. O sea, es como... Y esto es una buena forma de decir así, va, demostrarlo. O sea, es como, va, tú pensar que no es cierto, va, comprobámelo. Hacerme cambiar de opinión. Eso es lo que estoy diciendo. Exacto. Me encantó, ¿eh? ¿Algún otro comentario ya que quieran hacer del otro lado? Si se dan cuenta, en el ítem 4 de la página, perdón, creo que es la 16, o la 15, la 15, perdón, en el 4 dice, la existencia del alma y la de Dios, que son consecuencia una de la otra, siendo la base de todo el edificio. Antes de entablar alguna discusión espiritista, importa asegurarse si el interlocutor admite esta base. Si a estas preguntas, ¿creéis en Dios? ¿Creéis tener un alma? ¿Creéis en la supervivencia del alma después de la muerte? Me gustó estos puntos que mencionaba, porque obviamente tenemos que tener bien claro estos puntos para poder nosotros comprender mucho mejor. Y claro, acá hacen una serie de comentarios al respecto, pero es importante nosotros tener en cuenta la creencia en Dios, tener en cuenta la seguridad de la existencia de Dios, la seguridad que tenemos un alma y la supervivencia del alma después de la muerte. Entonces, ya teniendo todo eso, es mucho más fácil poderlo comprender, mientras, como ustedes bien mencionaban, los científicos, cuando son así netamente materialistas y no creen en Dios, o sea, son ateos, es más difícil para ellos la comprensión de este estudio, de esta doctrina, solamente. Yo digo que... Solo un comentario rápido del que me recordé, ¿verdad? En la pregunta que dice, ¿creéis en Dios, verdad? Pues me recordé de un... Bueno, se podría decir que era un video de memes, no sé. Pero, o sea,
tan ateo. O sea, ¿en qué año estamos? Y el objetivo es que el otro responda al año. Vos la religiosa dice después de quién. Entonces el otro lo mataste. Pero a ese ateo, como no cree en eso, tienen que buscar los fundamentos para demostrar su opinión contraria, ¿va? Y literalmente le dice que después de que a un hombre con el nombre del mes se le ocurriera por su santísima madre, digamos, ahí, imponer el calendario gregoriano en tal lugar. A eso voy, esa es la postura de ellos, demostrar con sus fundamentos bien válidos que existe. Muy bien. Yo que Excelente. Y vamos a finalizar con la oración. Y vamos a pedirle a nuestro Padre la iluminación necesaria para que en estos instantes podamos nosotros respirar profundamente, agradecerte a ti, Padre Universal, por la oportunidad que nos brindas de poder esclarecernos, de poder nosotros tomar en consideración el aspecto de la introducción del libro Los Mediums, y también que esto nos va a servir para recordar puntos sumamente importantes en el desarrollo de la facultad mediúmnica, en la convicción plena en que nosotros tenemos con respecto a la supervivencia del espíritu después de la desencarnación o muerte física. Y te agradecemos profundamente, Padre, conjuntamente con nuestros guías espirituales, que nos apoyas incondicionalmente, nos das el permiso para poder tener esta reunión de estudio, de análisis, que podamos nosotros al salir de acá nos sintamos fortalecidos en la práctica del bien y del amor al prójimo. Muchas gracias, Padre, por bendecir y proteger a todos aquellos nuestros hermanos que están de diferentes maneras desencarnando, una forma masiva a nivel tanto de nuestro país Guatemala como en otros países. Bendíceles y protégeles, que haya fortaleza, comprensión y entendimiento en este proceso de desencarnación. Ilumina a aquellos hermanos también que están en el proceso de reencarnación, es decir, que están retornando al plano terrenal para las diferentes experiencias que van a atravesar, que podamos nosotros continuar con el camino del cambio, pero para bien. Y te agradecemos profundamente por la oportunidad que nos otorgaste de estar reunidos, y que la paz del Padre siempre esté en cada uno de nosotros. Que así sea.